Saludos a todos, qué bueno verles otra vez, otro año celebrando este festival espectacular de los estudiantes hispanos de la Iglesia Wesleyana. Hoy me siento muy emocionada porque este que tengo aquí es un privilegio grandísimo. Nosotros somos parte de una comunidad hispana hermosa. La Iglesia Wesleyana ha pensado en esta comunidad hispana y bueno, yo creo que en esta noche tenemos uno de los mejores representantes hispanos que tenga el país. Y tengo el honor, el privilegio y la gracia de presentar a ustedes al doctor Justo González, quien estará con nosotros los próximos minutos conversando sobre la preparación ministerial. Y bueno, algunas preguntas yo le voy a hacer a él. Y si usted desea hacer alguna pregunta para él, está bienvenido a que escriba en el chat sus pensamientos, sus inquietudes y pueda compartir con nosotros esta conversación. Doctor Justo González, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Es un gusto tenerlo. Me imagino que no lo recuerda, pero por allá en el 2012 fui estudiante suya de Historia de la Iglesia y me siento muy afortunada de tenerlo conmigo. Recuerdo al menos la ocasión, recuerdo, cómo no, fue una ocasión muy grata estar entre ustedes, así que me alegro mucho y me alegro por lo menos de que no se haya olvidado y que por lo menos algún recuerdo sea bueno. Todos los recuerdos son buenos. Usted, doctor, y bueno, para todos los que nos están viendo y escuchando, el doctor Justo González es historiador, es teólogo, ha escrito más de 30 libros y contando, tal vez no le hago mucha justicia al número, ha escrito sobre historia, ha escrito sobre teología. Sus pensamientos son múltiples y realmente ha trascendido en la teología latinoamericana. Nosotros tenemos un gran representante en medio de nosotros, así que la educación teológica y la contribución que doctor Justo ha hecho a la teología hispana es muy grande. Por eso nos sentimos tan emocionados y tan agradecidos esta noche de tenerlo. Doctor Justo, de Cuba, ¿verdad? Así Originario es, de Cuba. así es. Sí. Cuéntenos, por favor, un poquito de su historia. Yo sé que usted es muy famoso, seguramente todos lo conocen, pero es bueno escucharlo de usted mismo. Bueno, le voy a decir primera cosa, yo no sé si usted se crió con el mismo dicho, pero cuando yo era muchacho, si uno hablaba mucho de uno mismo, decían que no tiene abuela, porque se supone que es la abuela hable de la persona, mira el nene, qué lindo está, etcétera. Así que si uno, me enseñaron siempre a no hablar mucho de mí y estoy agradecido por eso, pero no sé lo que usted quiera saber. Yo soy oriundo, sí, de Cuba, estudié en Cuba hasta que terminé el seminario, después vine a los Estados Unidos a estudiar en New Haven, en Connecticut, en la Universidad de Yale. Terminé allá en el año 61, ya hace bastantes años. y y entonces, pues fui por unos años a enseñar a Puerto Rico, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, por 8 años. Y después vine aquí a enseñar en la Universidad de Emory, en la Escuela de Teología de Emory. Y ahí me quedé hasta que me jubilé y me he dedicado siempre, más que nada, a escribir y a organizar programas para el pueblo latino en las iglesias, ¿no? Así que eso básicamente, no sé qué más usted quiera que le diga, pero le puedo decir eso. Si me pide algún Quiero dato, que me diga, le digo más. quiero que me diga muchas cosas enseguida. Su formación teológica es trascendente. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos recibido sus pensamientos a través de sus escritos, a través de sus conferencias, a través de las entrevistas que están en línea. Y nos complace tenerle porque nosotros, el Ministerio de Educación y Formación en Español de la Iglesia Wesleyana, tenemos aproximadamente unos 300 estudiantes, un poquito más. Ujú. Y de estos 300, en estos últimos 4 años, y de estos 300 estudiantes más o menos unos 128 están en camino a la ordenación. Mm. Van a ser pastores ordenados de la Iglesia Wesleyana. Y a nosotros nos interesa en esta noche muchísimo conversar sobre la preparación ministerial. Así que quiero que usted, por favor, doctor, desde su experiencia, desde su labor,
nos cuente cómo ve la formación teológica hispana en los Estados Unidos. Yo creía que teníamos un poco menos de una hora. Pero bueno. No, me parece, hay muchas cosas que hay que decir. La primera cosa es que hay una variedad enorme. Hay una variedad enorme y depende en parte de denominaciones. Hay denominaciones que exigen un título de un seminario, hay otras que no. Hay algunas que exigen un programa de un instituto bíblico que tienen, algún programa que tienen para la preparación de los pastores laicos, pastores latinos y latinas. Y hay algunas que sencillamente la persona empieza a trabajar y sin ningún estudio pues empieza y después algunas veces descubre que tienes que estudiar y entonces va a estudiar. Así que hay toda esa mezcla de situaciones y me parece que eso es muy importante porque cuando hablamos de educación teológica en este país casi siempre enseguida la gente piensa seminarios, ¿verdad? La educación teológica ha tenido varios. Y no, yo creo que la educación teológica no es tarea de los seminarios, la educación teológica es tarea de la iglesia. Cuando la iglesia ha tenido sus mejores tiempos, ha sido cuando mejor ha educado a su pueblo, no a los líderes que van a educarles. Los líderes necesitan educación para educar, pero no para, eh, no para traer una especie de conocimiento secreto que entonces les da a ellos cierto poder o cierta autoridad. Eh, es muy diferente eso, digamos, a un abogado, ¿verdad? Un abogado usted va a verlo y entonces no le enseña a usted nada sobre cómo estudiar las leyes. Le dice sencillamente, bueno, mira, aquí el estatuto número tanto de tal día dice tal cosa. Ya lo estudió eso y es bueno, es importante que lo haya estudiado. Pero su tarea no es compartir el conocimiento, sino usarlo. Me parece que la tarea del liderato pastoral en la iglesia es compartir el conocimiento. Es hacer que tú sepas tanto como yo. Y mientras no sepas tanto como yo, pues todavía falta algo. Y también Wow. tengo que oírte a ti para que tú me corrijas. Y déjeme usar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hace muchos años yo empecé a trabajar, a organizar un programa para que hubiera más estudiantes doctorales en teología entre el pueblo latino. Todavía existe. Y hablábamos en esa época de una especie de tubería, ¿verdad? O como un oleoducto. Vamos a crear un pipeline, como se dice en inglés, ¿verdad? Para que la gente pueda salir del high school ir a la universidad, terminar la universidad, ir al seminario, salir del seminario, hacer su doctorado, dedicarse a enseñar. Y eso todavía hace falta. Pero a mí me parece que esa no es la manera mejor de entender la educación teológica. A mí yo prefiero hablar de, usted sabe, esos sistemas de irrigación que son unas mangueras con muchos huequitos, están perforadas, ¿verdad? Y el agua se sale por todas partes. Y me parece que la diferencia está en que en una cañería el propósito es que el agua llegue o el líquido llegue hasta el final. Y lo que no llega hasta el final es una pérdida. Y en un sistema de irrigación, lo importante es irrigar el campo, que el campo produzca. Y eso quiere decir que la gota que se sale en el primer agujerito no es menos importante que la que llega hasta el final. Hace falta que algunas lleguen al final, pero la que salió primero es tan importante para el cultivo todo como la última. Y parte de la tarea de educación teológica es lo que tenemos que hacer ahora, me parece que es en buena medida cambiar esa visión de cañería en una visión de irrigación. De irrigación así, como le digo, por huequitos, agujeritos en las mangueras. No sé si eso empieza a contestar a la pregunta. A la educación teológica en los seminarios en los Estados Unidos, los seminarios acreditados, aproximadamente el 4% de los estudiantes son latinos y latinas. Y eso es mucho comparado con lo que era hace 10 años. Pero todavía, si, como estaba diciendo el doctor Smith, somos más o menos casi el 20% de la población, quiere decir que lo que estamos representados es la quinta parte de lo que deberíamos ser. Y claro, se está mejorando, pero se está mejorando a un paso que no es paralelo al paso en que va creciendo la población. De modo que hay una necesidad inmensa. Y ahora, la otra cosa que también me parece que es importante es que hace falta que la Iglesia Latina entienda que no está ahí nada más que para recibir misión, que estén ahí para ayudar a la Iglesia toda a entender lo que es el Evangelio desde su punto de vista, a compartir su experiencia, a hacer que toda la Iglesia sea más fiel. Y me parece que eso es importante porque muchas veces los grupos que hemos estado marginados, muchas veces pensamos, ay, qué bueno que nos están dando. Eso es bueno, pero ¿qué tenemos que dar? Tenemos que se sepa que tenemos algo que dar también, y eso también es importante. Pero bueno, una respuesta larga, una pregunta corta,
pero la respuesta podría ser mucho, mucho más larga, así que usted abunde sobre lo que usted quiera y con gusto seguimos conversando. Gracias. Sabemos que vivimos momentos históricamente críticos de manera global, ¿verdad? Y local. Ujú. ¿Qué impacto tiene la educación ministerial en la capacidad de una sociedad de abordar todos estos desafíos? ¿Cómo podemos nosotros como hispanos, preparados ministerialmente hablando, académicamente hablando, abordar todos estos desafíos que vivimos cada día? Bueno, me parece que hay varias cosas que hay que decir. Primera cosa es, tenemos que confiar en Dios. Por muy mal que estén las cosas, en última instancia el reino pertenece al Señor. Y eso es importantísimo porque cada vez que yo abro el periódico y me pongo a leer las noticias y oigo las cosas que están haciendo los militares por aquí, por allá, y lo que están haciendo los políticos por aquí, por allá, y las boberías en que están involucrados en tiempos tan críticos, todo eso, pues me desanimo. Y es muy fácil decir, bueno, eso no me interesa, lo dejo a un lado y sigo con mis cosas. Pero todo eso es una negación de lo que son los propósitos de Dios para la creación. Y eso quiere decir que no hay manera, si somos personas de fe, no hay manera que podamos abandonar eso. Pero la otra cosa que nos da fuerza sobre eso es la esperanza escatológica, ¿no? No sabemos cuándo. Dijo bien claro el Señor que no corresponde a nosotros saberlo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos exactamente lo que será, porque todo es, ahora vemos como por espejo en oscuridad, pero sabemos que el día llegará cuando se cumplirá el plan de Dios y cuando entenderemos todo esto que ahora no entendemos, cuando seremos como somos conocidos. Así que me parece que es muy importante. La otra cosa, claro, es que para eso hace falta una educación teológica que relacione lo que se está estudiando acerca de temas teológicos con la vida cotidiana. Y eso ha sido un problema serio siempre en buena parte de la educación teológica tradicional, ¿no? Cuando yo empecé a enseñar en el seminario, pues los estudiantes todos eran pastores al mismo tiempo o ayudantes de pastores, tenían trabajo, tenían familia, y la tarea nuestra era casi ver cuánto tiempo podíamos arrebatarle a esos estudiantes para que estudiaran, ¿eh? Y nos parecía que todo lo demás era una especie de competencia a sus estudios. Pero pronto nos dimos cuenta de que si lo que estamos estudiando no se relaciona con lo que se está viviendo, de poco sirve. Y que entonces quiere decir que en esas condiciones en que muchas veces consideramos negativas, y pueden serlo porque pueden sobrecogernos, ¿no? Pero esas cosas que muchas veces que consideramos negativas, en cierto modo, si, si, si las enfocamos bien y las relacionamos con lo que estamos estudiando, pueden ser ocasiones de aprendizaje y de estudio. Y eso es una de las reformas grandes que hay que hacer en todo el sistema de educación teológica. Porque el sistema de educación teológica mayormente ahora es, tienes que tomar estos cursos, aprender estas cosas, y cuando aprendes estas cosas, pues ya terminaste, y ahora te ordenas y entonces puedes. Pero lo que tenemos que enseñar a la gente es cómo pensar teológicamente en la vida cotidiana. ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la doctrina de la creación con la contaminación del ambiente? ¿Qué tiene que ver la doctrina del reino de Dios con las cuestiones políticas que se están discutiendo? ¿Eh? Y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Por eso, un cristiano preparado teológicamente afecta a su familia, su iglesia y su sociedad. Exactamente. Y la familia, la iglesia y la sociedad deben afectar su educación teológica también. En otras palabras, lo ideal sería, ¿verdad?, que un estudiante viene al seminario o a la clase o lo que sea, o a una discusión con unos colegas, o maestros o maestras o lo que sea, y le dicen algo sobre la fe cristiana que no había pensado antes. Y entonces se vaya donde está trabajando, viviendo cada día y, y de alguna manera pues diga, mire, aquello que me dijeron tiene que ver con esto. Pero entonces diga, no, pero un momento, esto otro que está aquí no encaja exactamente con lo que me dijeron. Déjame pensar también sobre lo que me dijeron. De manera que hay una especie de ida y vuelta, ¿sí?, que
el estudiante se va, se va de donde estaba apartado allá estudiando para ir a una situación de la vida diaria, y eso, su manera de ver la vida diaria está afectada por su teología, pero también su teología tiene que estar afectada por su experiencia diaria. Y eso es muy difícil porque nosotros hemos enseñado que los maestros decimos a la gente cómo son las cosas. Usted oiga, 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 oiga. ¿Verdad? Y muchas veces no queremos que nos digan, mire, pero a mí me pasa esto. Doctor, ¿qué le decimos a tantísimos estudiantes cristianos, bueno, estudiantes y no estudiantes, personas que están atravesando la frontera, están llegando a este país con el deseo de servir al Señor? ¿Qué le podemos decir a toda esta población que viene a ser parte de una nueva comunidad y que va a enfrentar desafíos nuevos? Ah, ¿cómo los preparamos? ¿Qué les decimos? Bueno, primera cosa, tenemos que prepararnos eh, entendiendo eh, la relación que tiene toda esa situación de inmigración y todo eso con nuestra fe, ¿no? Eh, un problema que hay ahora es todo el problema de la gente que dice, no, esa gente no debe venir para acá, tenemos que deshacernos de ellos, no son, nos van a, yo qué sé qué, pero mire, y van a hacerse ciudadanos sin hacer esto, para acá y para allá. Pablo tenía la ciudadanía más codiciada en todo el mundo en su tiempo. Tenía un pasaporte norteamericano diplomático. Es decir, podía ir a donde le diera la gana, podía hacer lo que fuera, porque era, pero dice también, después de saber de usar esa ciudadanía cuando le hizo falta, pero también decía, nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Eh? Y la Biblia habla repetidamente, ¿verdad? En hebreo y demás, de una patria mejor. ¿Eh? Y si hay una patria mejor, y estas personas que están tratando de cruzar la frontera también son ciudadanos de la misma patria, eso tiene que sobreponerse a toda ciudadanía terrena. Así que me parece que eso es una cosa que hay que decir. La otra cosa que hay que decir también es que hay que entender las razones por las cuales viene la gente. Es decir, eh, eh, déjame darle un ejemplo nada más. Buena parte de algunos territorios de México se han dedicado ahora nada más que a cultivar tomates. Tomates para exportar a los Estados Unidos. Y eso ha creado, como eso es un sistema muy organizado, muy mecanizado, etcétera, pues crea un desempleo tremendo. Y no hay comida porque la gente no come tomate. Es decir, tomate se come, pero no llena, ¿no? Y entonces hace falta, la gente está buscando. Y entonces yo le puedo decir que el que pasa ilegalmente por debajo del puente es paralelo su viaje a los tomates que pasan legalmente por encima del puente. ¿No? Y tenemos que entender ese tipo de relaciones que hay, que las cosas no son tan sencillas como pensamos, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de eso, pues claro, yo estaba hablando de los que vienen a servir al Señor. Me parece que parte de la cuestión está en ayudar a esas personas que vienen a servir al Señor a entender que las situaciones aquí no son exactamente iguales que donde vinieron. Voy a contar un cuento. Hace años, eh, un obispo episcopal me dijo, no sé qué pasa con el padre fulano, no voy a decir el nombre. El padre fulano me lo recomendaron, vino de Centroamérica huyendo de las guerras y eso, vino acá y me lo recomendaron como un gran pastor, como un señor que estaba siempre con el pueblo, trabajando, organizando. Y llegó aquí y no sale de la casa. Se ha vuelto un vago. Y yo voy después a hablar con el padre fulano, que yo no conocía. Y el hombre me dice, ay, hermano, era en Nueva York. Dice, el primer día que salí a la calle, me salieron unos muchachones con unas cuchillas y me metieron miedo y me empujaron, me tumbaron al piso y se burlaron de mí. Y yo tengo miedo de salir a la calle. Entonces, ¿qué pasó? Que a ese señor lo trajeron de allá de su pueblecito, allá en Centroamérica, un pueblo pequeño, lo pusieron en el medio de Nueva York, en un barrio fuerte, malo de Nueva York, y nadie le explicó una palabra de cómo funcionaban las cosas allí, nadie le acompañó, sencillamente dijeron, bueno, aquí tú vas. Como tú eres latino y tú sabes español, pues aquí tú vas a ser pastor de esta gente. Y claro, en cierta medida es una lástima que él no pudo suponerse a eso, pero también en parte es culpa de toda la iglesia que no se daba cuenta que vivir en un pueblecito en El Salvador no es lo mismo que vivir en el Bronx. ¿Sí?
y que hacer iglesia en un pueblo de allá en donde estaba ese señor no es lo mismo que hacer iglesia en el Bronx, ¿no? Y que las luchas que la gente tiene, que son muy malas allá, son malas de otra manera, que son malas las luchas que tiene la gente del Bronx. Y me parece que una cosa que tenemos que hacer es, cuando recibimos a esas personas, no dar por sentado que porque saben español y porque allá eran buenos pastores y porque saben muchas cosas, pues ya, está bien. No, tenemos que desarrollar sistemas para acompañar a la gente en esas transiciones. Y esa es una de muchas transiciones, pero en esa transición de contexto cultural, social, político, económico, todo eso, ¿no? Doctor, ¿cómo luchamos contra esta cultura, si se puede llamar, de no quiero estudiar, no necesito prepararme, puedo hacer todo de manera empírica? Bueno, ¿Cómo desde la formación trabajamos eso? bueno, primera cosa, a mí me parece que hay varias razones por las cuales la gente estudia en programas de educación teológica, ¿no? Y si quieres, se los puedo poner así casi en escalón, ¿verdad? Por Eh, favor. Unos estudian porque la iglesia lo obliga, punto, ¿verdad? Si no pasas esto, si no sacas estos papeles, pues no te puedes ordenar y se acabó. Te vamos a dar tanto tiempo, hazlo, estudia. Ese es el nivel más bajo, ¿verdad? Algunos estudian para que te den un pedacito de papel que certifica que son alguien, ¿no? Eso está un poquito más bajo que el de la iglesia, ¿sí? Pero por ahí va. Algunos estudian pensando que eso les va a dar instrumentos para decir lo que ya saben. En otras palabras, yo no quiero aprender más de teología, no quiero aprender más de la doctrina cristiana. Eso ya yo lo sé. Quiero aprender cómo predicar, quiero aprender cómo visitar, quiero aprender cómo evangelizar, cómo. Eh, y todo eso es bueno. Hay quien estudia por curiosidad, porque yo quisiera saber cómo es esto, yo quisiera saber cómo es aquello. Pero la mejor manera de estudiar teología es por estar enamorado de Dios. Si a mí viene un joven y me dice, no, estoy enamorado, tremendamente enamorado de María, ay, estoy loco por María. Bueno, ¿y qué tú sabes de María? Bueno, yo la conocí, me gusta mucho, hablamos un poquito, muy buena persona, me gusta. Bueno, ¿y quieres saber más de ella? No, que yo vi, ahí sé bastante, no quiero saber más. Eh, ¿Y qué te interesa lo que está haciendo María? No, no, eso no importa, a mí yo la quiero, se acabó. Eh, y bueno, y María, ¿cuáles son las cosas que le interesan a ella? Ah, no, yo no sé, eso no importa, se acabó, porque yo estoy enamorado de ella. Pues usted dice, bueno, estará otra cosa, pero enamorado no, ¿verdad? Porque si de verdad la quiere, quiere saber más de ella. Y quiere que ella se le revele, le hable, le diga sus preocupaciones, sus sueños, sus ambiciones, sus preocupaciones, sus dolores, todo eso. No por curiosidad, sino por amor, ¿verdad? Y ahí me llama la atención que gente dice, no, yo amo mucho a Dios, pero no quiero estudiar más. Yo amo mucho a Dios, pero no quiero que nadie me diga más nada de Dios, ya yo sé bastante. Ahora yo soy para decirle a otra gente sobre Dios. Y ese joven de a ver, si además que se dedica a hablarle a otra gente de María, pues estará muy orgulloso de María, pero no está enamorado de María, ¿sí? Eh, y me parece que lo mismo pasa, ¿verdad? La mejor razón para estudiar teología es por amor a Dios, ¿sí? Eh, Wow. y me parece que si de verdad usted ama a Dios, pues usted quiere saber todo lo que usted pueda de la voluntad de Dios, de los hechos de Dios, ¿ya? De la naturaleza de Dios, de su obra en el mundo, etcétera. Y claro, todo eso con todas sus ramificaciones que tienen que ver con la vida de la iglesia y con el culto, todo eso. Pero el motivo fundamental debe ser ese. Claro, es importante también tener el motivo de querer servir mejor, y eso es un motivo utilitario que es bueno, ¿verdad? Eh, no está mal que un médico estudie medicina porque quiere curar a la gente, ¿no? Si se dedica a estudiar medicina, nada más que porque le gusta la anatomía, pues no va a ser muy buen médico, ¿no? Tiene que dedicarse a estudiar medicina porque quiere servir a la gente. Y lo mismo pasa con la educación teológica, no es cuestión nada más que de estar pensando y lucubrando acerca de, no, es también cuestión de cómo yo de alguna manera aprendo a usar a relacionar con conocimientos que tenga, lo que sea, con el servicio del pueblo, ¿no? Con enseñarle a la gente, lo que yo decía, ¿verdad? Con comunicarle eso a la gente. Y me parece que eso es una de las cosas que muchas veces hemos fallado porque hay una tradición larga en la educación, sobre todo mientras más alta se va volviendo la educación, más es así,
hasta menos ya casi al llegar al final, pero por todo el programa anterior, es un sistema en el cual quien sabe le dice a quien no sabe. ¿Ya? Y entonces tiene una manera de medir si el que sabe aprendió o no aprendió. Y si no aprendió, pues se le castiga. Y si aprendió, pues entonces le da un premio. ¿Verdad? Y es un sistema muy común, pero no tiene el dinamismo que debía tener una verdadera educación formativa, sobre todo para una labor como la del servicio al Señor. Y entendiendo todo esto, en este momento de la historia, hay cantidad de literatura impresa, literatura en línea, filosofías e ideologías. ¿Cómo regresamos a la Biblia? ¿Cuál es la importancia de la Biblia como fuente primaria de nuestra preparación ministerial? Bueno, absolutamente imprescindible, número uno, ¿no? Es el centro mismo. Me parece que eso no cabe duda. Ahora, hay una diferencia entre la Biblia y lo que me dijeron que la Biblia dice. Hmm. ¿No? Hace años me encontré con un señor que me decía, ¿usted cree que la Biblia se equivoca? Y yo dije, no, el que se equivoca es que la lee. ¿Eh? Porque al fin y al cabo nadie tiene una comprensión completa de la Biblia. Y tener la Biblia bajo el brazo no me da autoridad a mí para decir que yo sé más que nadie. Porque la Biblia todavía sigue siendo, si es verdad que es palabra de Dios, sigue siendo siempre, en cierta manera, un misterio. ¿Ya? Un misterio bueno, no un misterio malo, un misterio que nos va alentando a seguir alentando. Y me parece que uno de los problemas que tenemos es que muchas veces nos dijeron lo que dice y ya no lo leemos más. ¿Sí? Y le voy a dar un par de ejemplos, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. La usamos siempre para hablar de cómo Dios nos perdona, ¿no? Nos recibe, el Padre amoroso. Pero primera cosa, la parábola, el contexto en que está, no le está hablando a los pecadores, le está hablando a un montón de gente bien religiosa y bien buena, que son los fariseos, principalmente, ¿no? Que se distinguían por su religiosidad, por su fidelidad, por su estudio de la Biblia, por su deseo de cumplir la Biblia, aunque ahora le hemos tildado de hipócrita, pero eso es otra cosa. Pero le está dando a esa gente. Y lo que está, la parábola no termina cuando llega el hijo pródigo, la parábola sigue con el otro hijo, que es el hijo bueno, el hijo que siempre hizo lo que papá quería, el hijo que está orgulloso de hacer lo que papá quería, aunque no quisiera hacerlo, ¿no? Que era, mientras uno lo abandonó del padre, el otro pues se quedó y creía que estaba muy bien con el padre, pero cuando llega el otro hermano, él es el que no entra a la fiesta. Y quiere decir, el bueno se queda fuera de la fiesta y el malo, el pródigo que se había ido, es el que tiene la celebración. Y me parece que eso cambia por completo lo que la parábola quiere decir. Lo quiere decir, claro, es cierto, es importante la primera parte, ¿verdad? Que Dios, el Padre amoroso, recibe al que estuvo lejos, pero al que está aquí ahora, el que está aquí en la iglesia ahora, el que se cree muy santo, el que se cree que está haciendo todas las cosas cada vez, cuidado, que posiblemente se quede fuera de la fiesta, porque no le gusta que Dios es demasiado amoroso, ¿no? Y me parece que eso es un ejemplo, ¿verdad? La parábola del rico y Lázaro, ¿cómo termina? No termina con que no puede ir el Lázaro allá. Termina con que Jesús le dice que no creerán aunque uno vuelva de los muertos. Y el que está diciendo Jesús es uno que va a volver de los muertos. Y no lo van a creer. Así que la parábola tiene otras dimensiones. Así que hay un montón de cosas que se pueden ir descubriendo según usted va estudiando. Y eso además con un par de ejemplos. Y mientras más nos vamos adentrando, vamos viendo dimensiones que no habíamos visto antes. La otra cosa es que también es importante leer la Biblia en común. Mire, ¿cuánto de la Biblia fue escrito para ser leído en privado? ¿Cuánto? Nada del Pentateuco. Los profetas tampoco. Lo que es más, en esa época la gente no tenía Biblia. Había la Biblia en el templo, las sinagogas, etcétera. Pero la gente en su casa no tenía Biblia, no podía tenerla. Del Nuevo Testamento, ¿qué cosa? Bueno, que posiblemente la tercera epístola de Juan, pero ciertamente no la epístola de Filemón, porque la epístola de Filemón dice mismo un montón de personas, Apia, etcétera, de toda la gente que está, de toda la iglesia que está en tu casa, y son las que están oyendo esa Biblia. La Biblia se escribió para ser leída en voz alta en la comunión de los santos. ¿Y por qué es importante eso?
Ah, porque cuando usted oye una cosa en compañía con otro, usted no oye lo mismo que cuando usted lo ve solo. ¿Ya? Imagínate, por ejemplo, esos pasajes que aparecen en Colosenses, en Efesios, en Pedro, sobre los maridos y las mujeres, por ejemplo, nada más que eso. ¿Ya? Eh, si usted es una señora sola en su casa y usted lee eso y dice, mujeres, sujetados a vuestros esposos, ¿por qué hace usted? Bueno, lo que tú quieras, mi amor, porque tú mandas, tú eres el jefe. Pero usted está viendo eso en voz alta y su esposo está ahí al lado. Mm. Y usted oye que a su esposo le están diciendo, y a los esposos, amad a vuestras mujeres, porque, ¿verdad? Al fin y al cabo, porque ustedes son parte de la esposa de Cristo. Los varones también somos parte de la esposa de Cristo. ¿Verdad? Eh, Me parece y lo que se oye es muy diferente. Lo mismo el esclavo que estaba oyendo que el esclavo que se sujete, pero entonces le dice a los amos, hagan ustedes lo mismo con ellos. Eso es fuerte. Pero si el amo no está ahí para oírlo, pues entonces el esclavo no oye lo que se le está diciendo al amo. Así que me parece que hay esa lectura en común es muy importante. Y la imprenta tuvo la consecuencia de que puso la Biblia en manos de todas las personas. Ahora cualquiera que quiera tener la Biblia puede. Pero al mismo tiempo creó la idea de que la Biblia está escrita para ser leída en privado únicamente. No quiero decir que no se deba leer en privado, perdone, porque una vez dije eso y alguien se ofendió. No, no, no quiero decir que no se deba leer en privado, hay que leerlo así, en privado también en su casa. Pero hace falta una lectura en común, una lectura en que hablamos, leemos la Biblia todos juntos y vemos distintas perspectivas y vemos la Biblia, el pasaje bíblico como una joya, un diamante que hay que ir dando vueltas para ver todas las facetas, ¿no? Y que yo solo no puedo verla. Perdone que me fui muy largo por la Biblia, pero bueno, usted sabe que es de primera importancia, así que Vamos a ir cerrando con esto, doctor. Y hay una pregunta de las personas que están conectadas con nosotros que dice, ¿qué hacemos para que este 4% de estudiantes latinos aumente? ¿Cómo fomentamos la preparación ministerial? Y tal vez para ir cerrando este espacio, ¿qué, ¿qué usted nos dice a los que tratamos de formar, a los que estamos del lado de la formación y a los que están recibiendo la formación? ¿Qué hacemos para que este número se multiplique me parece que hay o crezca? varias cosas. Primera cosa es, eh, si el sujeto de qué hacemos es los líderes pastorales de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle a nuestra feligresía cuán rico es el Evangelio y cuánto más podrían aprender si quisieran. ¿No? Eh, el culto en esa antigua era, la primera mitad del culto era toda enseñanza, ¿no? Porque la gente no tenía manera de aprender en otro lugar. Y lo que pasó a través de los siglos fue que la sociedad se volvió supuestamente cristiana y no había que aprender nada porque ya todo el mundo lo sabía, se aprendía más o menos así por osmosis, que era cuestión popular, y la iglesia dejó de enseñar a la gente, ¿no? O se volvió autoritaria y enseñaba nada más que lo que nosotros queremos decir, pero no enseñaba a la gente a pensar. Y me parece Mm, que lo mejor que podemos hacer para involucrar a otra gente, a otros miembros de la iglesia, especialmente a las personas más jóvenes, es mostrar que nuestra vida en el Evangelio se hace más rica por lo que hemos estudiado y por lo que conocemos. mm, Y ponerle eso a ellos delante, no decírselo así, sino ser ejemplo de eso, ¿no? Que nuestros sermones no sean nada más que exhortaciones, que sean verdaderamente carne de un texto bíblico bien estudiado, bien masticado, ¿verdad? Y de manera que la gente diga, ah, mira, yo quisiera saber eso, yo quisiera poder hacer eso. ¿Eh? Porque se ve que esa persona. Así que me parece que esa es la primera cosa. ¿Cómo involucrar no a los que están ya, sino a los que ya salieron, están saliendo, para que hagan eso? Eso me parece con respecto a la cuestión de aumentar los números. Porque eh, eh, si lo que nuestros jóvenes ven es una persona que lo que hace es que a última hora llega al púlpito y pronuncia una especie de pep talk, una especie de discurso de exhortación, así más o menos a la loca, y muy emocionado, pero muy bien, pero que al fin y al cabo ustedes van a decir, bueno, ¿y qué aprendí hoy? ¿Cómo mi vida, mi entendimiento del Evangelio se engrandeció, se ensanchó? ¿Qué experiencia tuve yo aquí que aprendí algo que me cambió mi vida?
Si no pasa eso, pues eh, 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 a mí no me interesa hacer eso. Si yo soy un joven, digo, yo no quiero dedicarme a eso. Mm. Ahora, eso por un lado. Por el lado de nosotros los que estamos enseñando, pues me parece que hay muchas cosas. La primera cosa es que tenemos que entender que estamos enseñando maestros y maestras. Es decir, no estamos enseñando practicantes, estamos enseñando maestros y maestras, donde quiera que sea. O sea, aunque sea que se sale la primera gota de mi famosa manguera de regadío, ¿verdad? Aunque sea que se sale esa persona, tiene que salir para enseñar a otras, para que otras aprendan algo más, para que se enriquezca su entendimiento del Evangelio. Mm. Cuando preparo el culto, ¿cuál es el tema que yo quiero subrayar hoy? ¿Y qué elemento de la fe cristiana que hemos olvidado lo voy a subrayar hoy? Entonces me voy a asegurar de que todo el culto, de alguna manera, lleve a la gente a ese entendimiento, lo ayuda a ver eso, ¿no? Y digo eso porque me parece que uno de los elementos educativos que hemos abandonado casi por completo es la función educativa de la alabanza y la adoración. Eh, los himnos antiguos de la iglesia tenían varias características que le enseñaban a la gente varias cosas muy importantes. Y eso básicamente lo hemos abandonado. Y hay pastores que sencillamente tienen un grupo de alabanza que canta lo que sea, muy buenas personas con talentos musicales, pero que no se les da dirección para cómo eso que tú estás cantando, el pueblo todo pueda cantarlo y todo el pueblo tenga un aprendizaje de qué cosa es eso del evangelio. Sí que me parece que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Y claro, la otra cosa es ir directamente nosotros a las iglesias también, ¿verdad? Porque si usted es buena maestra y usted va a una iglesia a visitar, a hablar, a predicar, lo que sea, y la gente ve que lo que usted está diciendo es algo que no habían oído antes, que bueno, que es verdad, no que sea cosa novedosa, ¿no? Que sea cosa buena. Eh, la gente dice, bueno, a mí me interesaría averiguar un poco más de eso. Yo quisiera saber un poco más de eso, ¿no? Bueno, doctor, podríamos hablar toda la noche. Yo estoy muy agradecida y sé que toda la comunidad que está conectada a esta producción está muy agradecida porque usted está con nosotros, compartiéndonos de su experiencia y sabiduría. Ojalá que tengamos otros momentos para seguir conversando con usted. Aquí, Gracias. aquí tiene su casa cuando guste, pues aquí, aquí estamos, a su disposición. Aparte de eso, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con ustedes. Ya hace años que nos vimos allá en Wesley. Así que muchas bendiciones a todos y a todas. Y ya seguiremos, nos veremos en algún lugar. Si no aquí allá, pues nos veremos. Aquí o allá. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga muchísimo. Estamos desafiados con lo que usted nos dice. Es una gran riqueza que pone en nuestras manos y procuraremos con toda excelencia ponerla por obra. Dios lo bendiga mucho. A ustedes. Pastor David. Muchas bendiciones. Adiós.